Durante mucho tiempo hemos sido enseñados con doctrinas erróneas que nos han esclavizado a sistemas humanos, alejándonos cada vez más del Creador. Es hora de liberarnos de esa esclavitud por medio de la palabra profética más segura, las Santas Escrituras. Hablemos del pastorado femenino. Si usted vio el video estudio acerca de la doctrina nicolaíta que Dios aborrece, o el de los ministerios y los dones espirituales, sabe que los llamados ministerios, que los enumeran como 5, fueron para la edificación de la iglesia de Jesucristo y cesaron el día que nació su iglesia. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista, que realmente era levita, descendía de la tribu de Leví. Los apóstoles, pastores y maestros los nombró el mismo Jesús, y los evangelistas se encargaron de escribir los hechos de la vida de Jesús y su mensaje de salvación. De ahí su definición de evangelios, entre comillas, que son las buenas nuevas de salvación. Entonces, el día de la celebración de la fiesta de las semanas, término en hebreo Shavuot, que es el día 50 después de la Pascua, que conocemos como Pentecostés, el Ruach HaKodesh, que conocemos como el Espíritu Santo, repartió dones que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, siendo el primer don el de lenguas, como está escrito en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Así que vemos que Jesús repartió los ministerios, el Espíritu Santo repartió los dones, y las operaciones de estos dones están bajo la potestad del Padre Eterno, que hace todas las cosas. Era necesario que las manifestaciones realizadas por los apóstoles hasta que falleció el último de ellos, Juan, en el 95 después de Cristo aproximadamente, fueran vistas por el mundo conocido. De esa forma quedaría probada toda palabra que salió de la boca de Jesús y todo hecho suyo, desde su tevilá o bautismo, sus milagros, resurrección y hasta su ascensión a los cielos, ante el pueblo de Israel, ante los fariseos y sacerdotes y ante el mundo gentil o inconverso. Una vez que Jesús, resucitado ya, asciende al reino del Padre, los apóstoles son dispersos y se dedican a expandir el evangelio, fundando asambleas, congregaciones o, como también se les conoce, iglesias. En ellas establecían ancianos para que pastorearan, es decir, que guiaran y enseñaran a quienes en ese momento era una pequeña manada en crecimiento. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. La versión Peshita dice: constituyeron ancianos en cada congregación, habiendo ayunado y orado con ellos, encomendándolos a nuestro Señor en quien habían creído. También la versión Navarra dice: tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, les encomendaron al Señor en quien habían creído. A estos ancianos se les conocía también como obispos. Jamás, y esto es necesario recordarlo y recalcarlo, jamás establecieron un solo anciano u obispo, menos un pastor, que se encargara de una congregación, sino que todos los ancianos u obispos eran ministros, es decir, servidores, que estaban a la orden de todos los hermanos. Y el grupo de ancianos de la iglesia local formaba lo que se conocía como el presbiterio. Tampoco cobraban honorarios por su servicio, mucho menos diezmo, pero nunca fueron ni líderes ni señores de la iglesia, pues el único líder era y será el Mesías, así como el único maestro o rabí. Recordemos que él mismo dijo en Mateo 23:8: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y Santiago, el hermano de Jesús, expresó en su epístola capítulo 3 versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El término pastor fue acuñado por la Iglesia Católica en función de su falsa enseñanza de que Pedro fue el representante y sucesor o vicario del Mesías en la tierra. Además, que existe una línea sucesoral de pastores, cuando en realidad el único pastor y maestro es, y tengo que repetirlo, el Mesías, Jesús. Entonces,
Teniendo una visión más amplia de lo que fueron los ministerios otorgados por Jesús a sus discípulos, podemos entender que los ministerios no fueron yendo en sucesión de los apóstoles a otros hombres posteriores a ellos. Es decir, cesaron con la muerte de cada uno de ellos. Recordemos que los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén están escritos ahí los nombres de los 12 apóstoles. Solo ellos y no hay más. No hubo más apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros en la forma ni rol que estableció el Mesías, ni hombres ni mujeres. Y lo que sí se pudo evidenciar y se puso en vigencia y en marcha fueron los dones espirituales que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecías, discernimientos de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Ahora, ¿cuál es el servicio de la mujer en la iglesia? Hay quienes alegan que la mujer puede ser pastora, que si Dios la llama como llamó a Débora, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Que Dios no discrimina, porque Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Que los que no aceptan esto son machistas o misóginos. Veamos qué está escrito en las Santas Escrituras acerca de algunas mujeres que sobresalieron entre las demás. Pablo menciona en la epístola a los Romanos capítulo 16 versículo 1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora, ¿qué era una diaconisa? Primeramente es necesario aclarar que el término diaconisa significa servidora, y era un trabajo similar al de los diáconos, que eran hombres que servían a las mesas y que en ningún momento implica un liderazgo sobre la congregación. Además de las mesas, ellos suplían ciertas necesidades. La recomendación de Pablo es más un reconocimiento para que sea tomada en cuenta, tanto para desarrollar su trabajo de servidora, pues les había servido a muchos hermanos, inclusive a él mismo. Asimismo, para que fuera ayudada en lo que tuviera necesidad. ¿Pero por qué esta solicitud? Pues porque generalmente las diaconisas, es decir, servidoras, eran ancianas solteras o viudas. Y ser viuda o llegar a anciana no implica precisamente que es inútil o que tenía que depender en todo de los diáconos para ser servida, sino que pueden ser también anímicamente activas, con deseo y vocación de servir para la obra del Padre, y tenemos un ejemplo en Tabita o Dorcas. Veamos Hechos capítulo 9 versículo 36 en adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Así que Dorcas era discípula o aprendiz de las cosas del Señor, abundaba en buenas obras y dádivas, cosía y fabricaba vestidos y túnicas para los hermanos y hermanas. Vemos que no tenía liderazgo o autoridad sobre nadie, sino que era una servidora desinteresada y querida. Era desinteresada tanto de ganancias monetarias como de adulancia. Tampoco salió a recorrer iglesias para contar su testimonio o experiencia mientras estuvo muerta, como muchas hermanas lo hacen hoy en día cuando pasan por ciertas experiencias, creyéndose consentidas del Creador y exaltándose más ellas mismas por la experiencia que han pasado que al Creador por la misericordia que tuvo con ellas. Tampoco exigió un lugar de líder o pastora en una congregación local. Otra mujer que se menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 36 es Ana.
Veamos, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, es decir, de Jesús, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Podemos notar que ella era judía, pertenecía a la tribu de Aser, se sometía a la ley judía, dedicó su vida al servicio en el templo y Dios la tomó en cuenta para que profetizara. Pero es necesario que entendamos que un profeta o profetisa no es un adivino del futuro ni nada parecido, sino alguien que habla a los hombres de parte del Creador, sea como el profeta Agabo, que le dijo a Pablo que el dueño de ese cinto sería atado y llevado preso por revelación. También un profeta, al anunciar las cosas por venir que se revelan en las Santas Escrituras, está realizando una labor de profeta, pues está dando ese mensaje de Dios para los hombres. Y eso era lo que hacían estos servidores que vemos en el Nuevo Testamento. Ana no era lideresa o algo parecido, ni reclamaba para sí autoridad sobre nadie, sino estaba al servicio día y noche en el templo. Además, se dedicaba a orar y a ayunar. No se ve en todo el Nuevo Testamento una sola mujer reclamando para sí un lugar de autoridad en cualquiera de las congregaciones locales, aunque sí se observa algo de desorden o comportamiento fuera de lugar. Y en este punto hay que recordar que, en primer lugar, la fe naciente del cristianismo era una novedad, a pesar de que había sido anunciada ya desde Génesis capítulo 3 versículos 15, y algunos tal vez pensarían que era válido ciertos cambios dentro de las raíces hebreas. Otro aspecto a tomar en cuenta es que los gentiles que no tienen o no tenían un orden y, a pesar de haber creído en el Mesías, no sabían cómo comportarse en su nueva vida dentro de las asambleas y debían ser enseñados. Veamos ahora la situación y desempeño de Débora, en la que tantos alegan el liderazgo de la mujer sobre todos. Ella vivió en un periodo que corresponde al tiempo de los jueces, y los que conocen la historia saben que en aquellos días todo en Israel actuaban como mejor les parecía. Jueces capítulo 17 versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25 dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aunque Débora era profetisa, el cargo de jueza que ostentaba era netamente de orden militar en cuanto al clima de guerra con otros pueblos en Canaán, y de gobierno civil en cuanto a la población nacional. Notemos que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Si entendemos bien, la escritura dice gobernaba, lo cual era un cargo netamente civil y no pastoral, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces ella acostumbraba. No leemos que fue puesta por el Eterno o que fue ungida por otro juez anterior. Solo leemos que acostumbraba, y como el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, esto le parecía bien porque no tenían nadie quien los guiara, y sin un guía pues acudían a ella, como lo dice su propio cántico, como una madre. Continuemos. En el capítulo 4 versículo 6 que estamos viendo dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tu mano? Vemos que ella habló en este momento con Barak como profetisa y no como jueza o gobernadora. Muchos fueron los hombres que ayudaron a Moisés a juzgar, y no se ve a ninguno reclamando un lugar de liderazgo para sí mismo. Barak respondió: si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Esto no denota cobardía, pero sí denota una inseguridad en cuanto a que Jehová estuviera con él y con el pueblo que dirigía. Y por eso ella le responde: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes,
porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Vemos más adelante que una mujer que no fue Débora sino Jael, quien le dio muerte a Sísara, atravesando su sien con una estaca. La voluntad de Dios era que Barak derrotara a Sísara, no Jael, pero por su falta de confianza en la orden de Dios, perdió el mérito y fue humillado en cierto modo, aunque Israel triunfara. Algo parecido le sucedió al padre de Juan el Bautista, a quien el ángel dejó mudo hasta que le colocaron el nombre al niño. Abraham también tuvo dudas cuando le fue anunciada descendencia, porque él pensaba que estando muy viejo, para Dios iba a ser imposible. Pero los planes y las decisiones de Dios no se quedan solamente si el hombre quiere o no quiere. Se realizan y punto. Este es el único caso de una jueza y gobernadora en toda la historia bíblica de Israel, pero era a este nivel, no era una líder espiritual, así como tampoco en el Nuevo Testamento vemos que hubiera una pastora a cargo de alguna congregación. Por supuesto, sabemos que tampoco había un solo pastor. Débora fue una líder política, no espiritual, porque Jehová solo envió un mensaje a través de ella a Barak. No fue pastora ni nada parecido. No era directora de la escuela dominical o maestra de la congregación. Y su participación en la historia de Israel no tiene comparación con ningún rol que pueda seguir alguna mujer en la actualidad en la iglesia del Mesías. Durante la vida del Mesías hubo algunas mujeres que estaban más cerca de él. Sin embargo, no escogió a ninguna de ellas para llevar a cabo la tarea de llevar las buenas nuevas o fundar asambleas o iglesias. Ni siquiera su madre biológica María. Esta negativa de Jesús hacia su madre en darle un lugar que no le corresponde obedece a que el Eterno es justo y no otorga un lugar a nadie que no le corresponda. En Isaías 42 se describe al siervo de Jehová, es decir, a Jesús, y en el versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. También aclara a través del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, Dios establece un orden y él mismo no va a violar sus leyes. El hombre fue formado primero, la mujer después. No hay misoginia ni machismo, sino orden. También establece la responsabilidad. La mujer fue engañada, introduciendo ella el pecado en la humanidad, ese pecado de la desobediencia. No fue el hombre. Y si recordamos las palabras anteriores, el pastorado individual no existe ni para varón ni para hembra, sino los dones que repartió el Espíritu Santo. Y a la verdad, cada uno tiene su propio don de Dios. Se imagina a los varones exigiendo para sí el don de estar embarazado y dar a luz, totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Pues el Eterno estableció roles tanto para hombres como para mujeres. No se trata de si el hombre es más capaz o inteligente, sino de ocupar cada uno el lugar que le corresponde en el cuerpo del Mesías. Recordemos a Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 14 en adelante: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, mujeres y hombres, cada uno en su función que le corresponde. Cuando estamos en presencia de mujeres reclamando pastorado, se cumple lo dicho por el Padre cuando le dice a la mujer en Génesis 3:16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, que habrá pugna entre el hombre y la mujer por un liderazgo, sea en el hogar, y esto se extiende a veces hasta en la intimidad de pareja. También en el trabajo,
en la política y hasta en la congregación para servir al Creador. Si en todo el Nuevo Testamento no existe la figura de un pastor individual a cargo de una congregación, tampoco existe la de una mujer en estas funciones. Veamos los requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí vemos que para ser obispo o anciano debe ser un hombre casado con una sola mujer, que gobierne bien su casa, pero no para gobernar la iglesia, sino para cuidarla, que es muy diferente. Fíjese que dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y en ningún momento menciona a la mujer para el obispado como lo hace con el diaconado. Veamos, requisito de los diáconos. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Observe que en el versículo 11 le da instrucciones específicas a la mujer como diaconisa. ¿Por qué? Pues porque servir a las mesas o ayudar a los que se dedican a guiar o a cualquiera en la congregación a suplir sus necesidades físicas no es un impedimento para ella. Otro pasaje que recalca el papel de la mujer es 1 Corintios capítulo 14 versículo 34, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y no es porque sean menos que los hombres, sino que Dios estableció un rol a la mujer en un culto público y un rol al varón. El versículo 35 dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Para que no quede duda de lo que el apóstol Pablo dice, no es su antojo, dice en el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Quien se base para exigir o respaldar el pastorado femenino en Gálatas 3:28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, debe leer el contexto para darse cuenta que habla específicamente de la ley mosaica que discriminaba en cierto sentido a las mujeres, al extranjero, al esclavo, al tuerto o al cojo, para acercarse confiadamente al trono de la gracia y la misericordia, en relación a lo que es la fe y la salvación en el Mesías, que fue quien nos redimió de la ley con su gracia, pero no para que ninguno esté por encima de otro, porque, repito una vez más, el único rabí, maestro y pastor fue, es y será Jesús, el Mesías. Entonces, ¿qué deberían hacer las mujeres para servir y cuál debería ser su comportamiento si realmente aman al Creador y a su Hijo, el Mesías? Pues sería bueno leer Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante, y ahí tendrá una respuesta. En términos espirituales, se podría desarrollar el don de profecía si la mujer o el hombre lo tiene. Recordemos que el profeta habla a los hombres de parte de Dios. En Hechos 21:9 habla del evangelista Felipe, que tenía 4 hijas que profetizaban. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10 se observa un servicio propio de los diáconos o diaconisas: criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los santos cuando llegaban de sus labores espirituales, y recordemos que en ese tiempo usaban sandalias y había polvo, tierra y hasta estiércol que se pegaba a los pies. También socorrer a los afligidos y, como para generalizar o ampliar las funciones, dice toda buena obra. En Tito 2:4 dice: las ancianas deberían enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, y es que no se aprende a amar, sino a demostrar ese amor cuidando tanto al marido como a los hijos
y por supuesto a ellas mismas, al enseñarlas a ser castas, a cuidar sus hogares y sujetas a sus esposos, ya que las costumbres gentiles debían ser dejadas atrás tanto por mujeres como por hombres. Si alguna mujer alega que Dios la llamó al pastorado, debe ser que tiene un anhelo personal de liderar, pero si lee las Santas Escrituras y realmente es obediente, desistirá de esa idea. Y si dice que Dios la llamó con voz audible, debería saber que no hay contradicción en las Santas Escrituras. Y Pablo dice que si uno de ellos o un ángel anunciara otro evangelio diferente al que ya ha sido anunciado, sea anatema, es decir, maldito por Dios. Si dice que está pastoreando porque no hay hombres que se encarguen, debería ser más honesta y mirar a su alrededor. Estoy seguro que verá más de un hombre que estarían dispuestos a ser ancianos u obispos al servicio del Eterno, no pastor individual a cargo de una grey, porque eso no lo estableció el Mesías. Ni siquiera la ley de Moisés establece un sumo sacerdote único a cargo del tabernáculo o del templo completo, sino que una sola vez al año podía sacrificar y entrar al lugar santísimo. Y de paso había un total de 24 sacerdotes que se turnaban para este servicio. Cuando fui nuevo creyente, siempre los líderes me dijeron que yo era maestro y me auparon para que llegara al pastorado, y eso me gustó. Procuré aprender mucho para poder conocer lo más que pudiera de las Santas Escrituras, y con el correr del tiempo descubrí que el único maestro y pastor es Jesús. Pude entender que Dios me dio el don de la enseñanza y tal vez de algún otro. Y en este sentido, el pasaje de Romanos capítulo 12, versículos 1 al 16 me ha ayudado a entender que todos somos iguales y no hay más que otro en la iglesia de Dios. Veamos, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en... El hecho de que una mujer funde una congregación y ésta crezca y tal vez se multiplique, no quiere decir que Dios está respaldando esto, pues la criminalidad y organizaciones delictivas se multiplican y crecen y no son respaldadas por Dios. ¿Había pensado en esto? Damas, mi consejo es que se someta a las Santas Escrituras y a la voluntad del Padre Creador. Estará en paz con Dios y con sus hermanos en la fe, pues la intención de este corto estudio no es descalificarla o ponerla por debajo del hombre, sino que entienda que no hay pastorado individual, ni masculino ni femenino, sino ancianos que pastorean, que guían y enseñan, y el único líder, maestro y pastor es Jesucristo, el Mesías. Gracia y paz a vosotros.